La nuestra es la primera generación que tiene la suerte de disfrutar de técnicas eficaces que permiten el acceso al subconsciente. Saberlo es fundamental para continuar nuestro camino, para desprendernos del lastre que está limitando nuestro bienestar. ¿Usted sabe qué contiene su subconsciente? ¿Sabe lo que piensa inconscientemente del amor, el dinero, la salud o la vida? Rafa Prieto nos revela en esta entrevista cómo nuestras creencias se convierten en lo que pensamos y lo que transmitimos después a los que nos rodean. Hola, buenas. Tenemos una nueva cita con el amor. Hoy hemos invitado a un chico que se llama Rafa Prieto y que viene a hablarnos de las creencias que tenemos en el inconsciente y que definen la manera en la que nos vamos a enfrentar al amor. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí contigo, Rafa. Yo también, porque tenía muchas ganas de que vinieras a contarnos tus experiencias, tus conocimientos y sobre todo, no porque tú y yo lo sepamos, sino para que lo sepan los que están al otro lado del televisor, porque creo que para algunos será revelador el conocimiento que tú has adquirido en los últimos años y que creo que si cuando la sociedad lo asimile, lo entienda, lo acepte y lo integre, pues habremos dado un gran paso. ¿Tienes tú esa misma sensación? Tengo la sensación de que es importante estudiar las creencias y observarnos nosotros mismos. Pero esto no deja de ser un modelo. Perfectamente podríamos pasar sin esto. Bueno, es un modelo. En tu caso, ¿el modelo se llama Psyche o el modelo es algo más grande? Es algo más grande, pero la técnica que yo utilizo, en la que me he profesionalizado, se llama Psyche. Bien. Yo para intentar ejemplificar y explicar a los oyentes para qué sirve esa técnica, se me ocurre preguntarte lo primero, si tú has conocido alguna vez en tu vida a alguien triste, alguien al que la gente pudiera calificar de una forma normal, de una forma cotidiana, como esa persona está triste o ¿has conocido a alguna persona que pudiera enclavarse dentro de esa descripción? He conocido mucha gente en la que se podría decir que no solo pasan por momentos de tristeza, sino que son personas tristes. ¿Y por qué una persona puede llevar muchos años triste? Habría muchísimas razones. Yo voy a contestar según este modelo y esta técnica. Sí. ¿Vale? A mí me gusta el ejemplo de los filtros, ¿vale? De presentar las creencias como si fueran filtros. Muy bien. Entonces, independientemente de que una persona pueda tener una patología o otra, todos tenemos una serie de filtros a través de las cuales vemos la realidad y actuamos ante la realidad. Incluso nos vemos a nosotros mismos. Y según este modelo y esta técnica, si ese filtro es un filtro de tristeza, todo se va a ver así. Y hay muchos orígenes. Puede estar muchas causas a lo mejor, ¿no? Muchas causas o muchas creencias que pueden provocar esto. El hecho de que caminemos por la calle, por ejemplo, y todo lo analicemos desde una visión a lo mejor negativa, ¿no? Claro, porque es la percepción que nosotros tenemos. No es el objeto, no es el hecho en sí, sino cómo nosotros... El ojo que lo mira. El que mira, ¿no? Porque otras personas pueden estar caminando a su lado y no verlo de esa manera. Sí, perfectamente. Y a todos nos pasa que alguien nos cuenta un problema y nosotros lo percibimos de una manera diferente, muy diferente. Y bueno, este programa trata de analizar la naturaleza del amor y puede que el amor, tal y como lo vivimos,
se vea influido por alguno de estos filtros o creencias que como tú las has llamado, ¿no? Si me estás hablando de amor romántico, entiendo, ¿puede ser? Pues perfectamente, si nosotros de alguna manera en el subconsciente tenemos la creencia no merezco el amor o no merezco ser feliz, sin darnos cuenta vamos a destruir cualquier relación que nos acerque a eso. Cualquier posibilidad de encontrar un amor de calidad. O sea, nos vamos a boicotear esa posibilidad de encontrar, incluso de elegir a la persona idónea. Es posible que la tengamos delante y nuestro filtro nos dice que esa no es la persona que tengo que elegir, porque no se corresponde con lo que yo a nivel subconsciente estoy buscando. ¿Por qué podrían llegar a estar enemistados consciente e inconsciente? Si aceptamos este modelo, sí. Porque todo lo que voy a decir es respecto a este modelo, todo esto puede deberse a cosas que hemos aprendido de pequeños. En la niñez. Ese puede ser un origen. Entonces yo, si en mi casa tengo como modelo una pareja que se están todo el tiempo peleando, es posible que para mí lo que debe ser sea la pelea. Si no hay discusión, a lo mejor no hay amor. Por ejemplo, simplemente por copiar un modelo. Un modelo que yo he aprendido, he visto desde pequeño. Y incluso la televisión me puede transmitir una creencia... La televisión. O incluso el cine, como algunas el cine, personas la televisión, dicen. claro, todo eso son modelos que nos proponen que puede que no se correspondan con la realidad. De hecho, ahora que lo pienso, hay muy pocas películas que yo haya visto en las que sean casos reales. Siempre nos proponen modelos románticos quizás muy extremos, quizás para encontrar tu pareja tienes que salvarla y esa persona tiene que salvarte a ti. Entonces todo eso se va quedando de alguna forma y todo lo que no se corresponda no nos va a parecer tan auténtico. Entonces los amores de verdad, los amores de la realidad no son como las películas nos cuentan. Ojalá, ojalá, pero lo que no podemos permitir es que lo mejor sea enemigo de... Lo perfecto enemigo de lo bueno. Exacto, Creo que por buscar la perfección, neguemos algo bueno que llega en nuestra vida. Exactamente. Este tipo de creencias también nos pueden influir en la manera que nos acercamos a la abundancia, al dinero, a la riqueza, de forma que podemos estar también impidiendo que nos vaya bien en la vida, también a nivel profesional, a nivel económico. Muy posible que nos estemos auto-boicoteando, que vayamos a una entrevista de trabajo, que es nuestro sueño de siempre trabajar en ese determinado puesto y que a nivel subconsciente nos encontremos mal, nos confundamos, hagamos que la persona nos vea de una manera incorrecta y esa entrevista de trabajo, por ejemplo, se vaya al traste. Quizá si se acepta este modelo, eso implicaría que yo tengo la culpa de la situación, pero tengo la responsabilidad y sobre todo la posibilidad de cambiarlo, es decir... Ese es el principio para cambiarlo, aceptar que eres tú el que tiene la capacidad de cambiar estos filtros. De influir sobre determinadas conductas que tú mismo estás teniendo o que, ya digo, que nos están condicionando para que nos vaya mal en la vida. Nos puede ir mejor. Por eso te digo, ¿no? Entonces, si hacemos según qué cambios y sobre todo si somos conscientes o descubrimos que podemos estar haciéndonos boicot a nosotros mismos y que podemos dejar de hacerlo sobre todo, pues a lo mejor a partir de ahora creamos un mundo, poquito a poquito, cada uno desde su perspectiva, en donde quitemos ese filtro gris de mirar la vida. Si todos en una sociedad, poco a poco unos, después otros, fuéramos quitándonos los filtros de negatividad frente a la vida, yo creo que el cambio que podría dar una sociedad podría ser un cambio muy importante. Es un cambio poderoso, empezando por la persona. Yo recuerdo la vez que fui consciente
de ese momento, de que yo mismo me estaba autoboicoteando, fue horroroso. Porque si yo acepto este modelo, Sí, significaba que muchas de las cosas que me habían estado pasando eran responsabilidad mía. por supuesto. Yo me había estado haciendo daño a mí mismo. Pero ese era el principio para verlo de otra manera y actuar de otra manera. Y lo agradezco mucho. Para mí lo revolucionario es que, porque yo puedo imaginarme que nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, se autoboicotearan y no se dieran cuenta a lo largo de toda su vida y se murieran sin enterarse de que se habían autoboicoteado. Entonces, el hecho de que nosotros, bueno, por los avances tecnológicos o científicos en el campo de la psicología, pues hayamos descubierto que el subconsciente tiene un papel determinante en cómo nos vaya la vida, voy a descubrir si yo mismo, aquí a mano, puedo hacer algún cambio que me aporte a partir de ahora luz en mi vida, que me aporte felicidad, que me aporte bienestar, que me aporte dinero, amor y salud, tal y como yo y cualquiera las queremos, ¿no? Entonces, saber que existe alguna herramienta que va a allanarme el camino de la vida, porque en definitiva lo que hace es allanar, ¿no? Me parece revolucionario. A mí me parece revolucionario. Y yo invito a toda persona que tenga curiosidad, a toda persona que trabaje con personas, que trabaje para el bienestar, a que investigue la influencia de estos filtros, de estas creencias, y le invito a investigar esta técnica. Tú, de hecho, creo que en algún momento testaste, bueno, evidentemente, igual que el primer paciente de un psicólogo es el mismo, pues el primer paciente de tu herramienta fuiste tú. Sí. Tú fuiste mi conejillo de Indias. Tu conejillo de Indias. ¿Y qué te sorprendió de aquel primer test que desarrollaste? Para empezar, ya de por sí que existan las creencias y estos programas y estos filtros ya me impactó. Eso fue duro. El descubrir que hay técnicas para comprobar estas mismas creencias me pareció fascinante. Y ya experimentar los primeros cambios ya fue impresionante. El mundo de las creencias es un mundo que en los últimos 10, 15, 20 años, quizá en Estados Unidos más, pues se ha investigado. De hecho, ahí no solo está tu herramienta, PSYCH, sino la PNL, por ejemplo, es una herramienta que son las siglas de algo llamado programación neurolingüística. También busca investigar en las creencias. Sí. O sea, las creencias, alguien en algún momento de la historia de la psicología se ha dado cuenta de la importancia que tienen y cómo pesa a lo mejor el subconsciente mucho más en nuestra vida que el consciente. Más de lo que creemos. Mucho más. Nosotros tenemos el control de nuestra vida, pero como siempre depende de la información que tenemos. Si esa información es errónea, el control es errático, desde mi punto de vista, ¿eh? Metafóricamente sería como tratar de sembrar unas cuantas flores buscando el mejor resultado, las mejores rosas, el mejor aroma, los mejores colores, en una tierra que no es la idónea para que crezcan. Por ejemplo, sería un buen símil. La recomendación al jardinero sería: cuide la tierra donde siembra esas semillas para que den la mejor flor. En nuestro caso, cuide, descubra el subconsciente qué tiene dentro, qué tipo de creencias tiene, porque aunque si tiene el inconsciente no adecuado, por mucho que intente plantar una rosa y que salga algo bello, no lo va a conseguir. Será mucho más difícil y más incómodo. El objetivo, yo creo, que de esta vida es ser feliz. Entonces, lo fácil... Y hacernos las cosas fáciles. Y hacernos las cosas fáciles, claro. ¿Podemos hacernos las cosas fáciles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El objetivo de esta herramienta, y supongo que
de todas las herramientas de cambio de creencias, es que los obstáculos sean de fuera, no de dentro. Que con los de fuera ya tenemos suficiente. Y ocurre que a veces, según me viene a la mente ahora un cuento de Jorge Bucay y habría millones de ejemplos más, pero estamos empezando a tener conciencia que realmente somos nosotros los que más obstáculos nos ponemos en el camino, más que los demás. Cuando de hecho se dice, o hace tiempo, jugábamos a decir, la culpa la tienes tú o la culpa la tienen los otros. Hay una corriente de psicología o una corriente de crecimiento personal en la actualidad que dice, ojo, no, que nadie fuera de ti puede impedir nada si tú no le dejas. Entonces... Se trata de tomar responsabilidad y de ser proactivo. Hay un libro que muchos habrán leído, que es el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Ajá. Y el autor propone ser proactivo, es decir, tú tener el control independientemente de lo que pase alrededor. Yo recomiendo ser proactivo. ¿Esa lectura también? Y también recomiendo la lectura. Ajá. ¿Cómo es el título? Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Muy bien, pues a mí que me gusta recomendar, ¿por qué no?, un libro al programa, pues ese podría ser un título para hoy. Háblame un poquito del amor, ya que hemos invitado a los espectadores que se sienten al otro lado del televisor con el reclamo también del amor. Una vez que hemos desplegado la naturaleza de tu herramienta o de la herramienta con la que tú trabajas, háblame qué características tiene el amor, cómo construir un amor. Lo primero, sí, mejorando las creencias que tenemos sobre... Propongo mejorar las creencias, incluso respecto del amor en sí. Es posible que alguien tenga la creencia el amor es malo, no solo ya el amor romántico, Sí. ¿vale?, sino porque esa persona... Incluso las mujeres podrían pensar que los hombres algo, ya cada uno que le ponga, o los hombres pueden pensar que las mujeres son malvadas o... Me acuerdo que hubo una época que hubo muchos chistes, muchas bromas machistas y feministas, hembristas, perdón. Que se dice hembristas. Sí, yo he escuchado el término machismo y hembrismo. Vale. Machismo como que el hombre... Sí. Y hembrismo como que la mujer es superior. Vale. Permíteme usar esos términos. Sí. Y recuerdo esa época... Como de beligerancia entre los dos sexos. Como de beligerancia entre sexos. Ahora quizá no tanto. Quizá ahora con la conciencia de la violencia de género, con todo lo que eso ha generado, quizá eso ya se esté calmando. Porque hace mucho tiempo no escucho esas bromas. Y me alegro. Y porque eran de mal gusto muchas de ellas. De mal gusto y muy destructivo. Y además no jugaban a la confrontación en vez de al consenso, en vez de al, bueno, vamos a entendernos, que es de lo que se trata, ¿no? Claro, y al mismo tiempo estaban creando en el subconsciente la idea de que el sexo contrario es malo, o siempre tiene algo malo, o siempre hay una queja. Los hombres son así. Sí. O de las hecho, mujeres son así. no hace muchos años había una película que se llamó Todos los hombres sois iguales. ¿La recuerdas? ¿La llegaste a ver? Creo que la he visto. Vale. Ya el título ya me hace gracia. Muy bien. Bueno, pero el título era lo que, ¿no? Lo que algunas personas algunas mujeres en este caso, podrían pasar, esperemos que en el pasado, ¿no? Bueno, yo conozco muchas mujeres que siguen pensándolo a día de hoy, que todos los hombres son iguales. Y no precisamente buenos. Ah, vale. ¿Y por qué hemos llegado a esa consideración? ¿Por qué crees? No sé cómo hemos llegado aquí. La verdad es que no lo sé, pero me resulta muy cansino. Muy cansino. Porque perfectamente podría haber sido de otra forma. Perfectamente podríamos estar bien y que todo fuese mucho más fácil. Sin embargo, todo eso, quizá por buscar audiencia, quizá por buscar esa confrontación, ha creado una serie de registros. Y yo creo que nos ha perjudicado. Y ahora nos está tocando limpiar y transformar todo eso.
deshacer el daño que se hizo. Deshacer ¿no? el daño, desaprender todo aquello. Porque si esos mensajes los han escuchado personas durante generaciones y generaciones, bueno, pues ahí hay un trabajo que hacer. Porque cuando una persona adquiere una creencia de esas características, si no es por un medio como el que tú propones y que yo he descubierto y me ha encantado, cuesta mucho desandar una creencia, ¿no? Sinceramente, para mí lo más complicado es que la persona se dé cuenta que tiene esa creencia. Eso es lo más complicado. Después puede haber muchos sistemas. Muchos sistemas. Esta es una técnica para acelerar el proceso, pero puede ser el típico de escribir un papel y ponerlo en el espejo, que alguien te haga ver qué estás haciendo con otra persona, una especie de teatro, ¿no? El tú verlo desde fuera, ¿no? Lo que se llama la triple posición perceptiva, una herramienta que se utiliza también en PNL clásica. Hay muchas herramientas y para mí lo más difícil es que la persona se dé cuenta que tiene ese boicot, ese filtro. Y eso es algo sociológico, en parte, pertenece a la sociedad, es decir, cuando cada vez menos personas piensen de una determinada manera, la tortilla se podrá dar la vuelta. O sea, quiero decir, podemos ir convenciendo a los espectadores, a la sociedad, de que si no están satisfechos con el amor, si no les gusta el amor del que disfrutan, si piensan que el amor es una... pues podemos invitarles a que la percepción que tienen es como uno de esos filtros, ¿no? A los que tú hacías referencia al principio. Claro, ¿no? Constantemente nos estamos influenciando. Entonces... Los unos a los otros, es decir, un puñado de amigos que se reúnen en el bar, un puñado de chicas, de amigas que se reúnen en un bar, mutuamente se están influenciando con creencias y repitiendo. Y esas repeticiones ayudan a que se instalen bien instaladas las creencias en el subconsciente. Bien profundas. Por eso hay que elegir bien lo que escuchamos y lo que aceptamos, porque puede llegar a convertirse en un filtro, no solo de niños, sino ahora mismo. Y no solo ocurriría en los círculos, como decíamos antes, de la amistad, en un bar o en nuestras relaciones sociales, sino los que emita también la televisión. Sobre todo lo de la televisión, sobre todo, creo. Existe la imagen, nunca mejor dicho, de que todo lo que sale por televisión es verdad. De ahí la responsabilidad de los medios de comunicación. De lo que emiten. De lo que emiten. De manera que a medida que se va emitiendo, como ya aceptamos que es verdad, inmediatamente lo vamos incorporando. Me viene a la mente una frase que he escuchado, no sé a quién pertenece, pero dice: una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Sí. Y se instala encima como creencia dentro. Se instala y lo vemos como un filtro, claro. Y como una verdad intocable. Intocable, sí, puede ser, claro. O sea que es interesante empezar a percibir, bueno, a entrecomillar o a darle la validez o el valor que tiene a las cosas que escuchamos y desarrollar nuestro propio criterio personal, ¿no? No basado tanto, a lo mejor, en lo que nos bombardean, ya sea nuestro entorno o los medios de comunicación, sino nuestro propio criterio que nosotros podamos desarrollar al margen, por lo que sentimos, a lo mejor, o por las oportunidades que le demos a las cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí ahora mismo, el extranjero es malo. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Esto es amor también. ¿Cómo vemos, no? ¿Cómo vemos al extranjero? Claro, cómo lo percibimos, ¿no? Exactamente. De ahí podemos decidir verlo como algo negativo o como algo que viene a aportarnos. Pero propongo que seamos conscientes que es una decisión propia. Está bien que veamos las noticias, pero invito a todo el que nos esté viendo a que tenga criterio propio. Muchas veces pensamos
que nuestras creencias es el absoluto y ya no nos movemos de ahí, de esa creencia, con respecto, como tú propones ahora con el tema de la inmigración. Fíjate que muchas veces se ha hablado de extranjeros de primera y segunda clase, ¿no? Es decir, según cómo vistan, según... el dinero que traigan. Incluso, exactamente, ¿no? Tú puedes ver a dos personas de la misma raza y a una tenerle un respeto, incluso una admiración enorme, y a otra, pues, quizás simplemente por el aspecto, ¿no? Claro, porque depende de nuestra percepción. Y de la percepción que hayamos elegido tener. También es cierto que los filtros, al igual que los filtros, se pueden sumar las creencias también. Entonces es posible que la creencia esta concreta de el extranjero es malo, Sí. tenga alguna creencia subyacente. Ajá. Del tipo miedo. Ajá. Hay muchas creencias relacionadas con el miedo y con el corro peligro con. Me gusta expresar el sistema Psyche trabaja mucho con frases hechas. Nos es más cómodo Sí. trabajar en las creencias a modo de frases. Entonces, Una frase que describe muy bien una creencia, que se podría a lo mejor expresar con otras palabras, pero que esas son perfectamente válidas. Las que sí, sin meternos en cuestiones técnicas, sí. es posible, y de hecho lo es, que una determinada situación que nos está limitando, que no nos es cómoda, venga definida por diferentes creencias, ya sea merecer, ya sea rechazo al amor, rechazo a lo desconocido, en el confiar. A partir de ahí podemos investigar. Una creencia que yo he escuchado varias veces, no hace mucho, es que Walt Disney tiene la culpa de nuestra idea del amor romántico. ¿Sería eso una creencia? Sin juzgar a Walt Disney, podría ser, es cuestión de investigarlo. También es verdad que a lo mejor es el reflejo de una época, de lo que se buscaba. Incluso de unos cuentos clásicos que representaban, anteriores, que representaban o perpetuaban claro. Ese modelo, ¿no? Exactamente. Y quizá esos modelos ahora de amor, esos modelos de amor romántico, ahora no sean suficientes. Quizá ahora necesitemos otro tipo de amor romántico. ¿Cómo es tú eres una persona romántica? Por supuesto. A pesar de ser un hombre. Eso es una creencia. Vale, Rafa. vale. Eso ha sido un dardo. Una creencia. Eso ha sido un dardo, más que una creencia. Que el hombre no es romántico. O no puede serlo. No puede serlo. O sea, tú eres un ejemplo de que los hombres pueden llegar a ser románticos. Yo creo que un hombre, para ser feliz, debe ser romántico. Y que no por ser un hombre, no puedes ser romántico. Es decir, puedes ser romántico siendo un hombre. Puede ser. Pero también es verdad que se nos ha educado en otra idea. El hombre no llora, el hombre no siente. Entonces, ¿cómo vamos a ser románticos si no sentimos el amor? Si no nos sentimos nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener juicio propio? Si no podemos ver cómo nos sienta esto, cómo percibimos el ambiente. Desde ese punto de vista, el primer trabajo sería con uno mismo. Quizás se le haya puesto también a la mujer, pero al hombre un rol muy rígido de comportamiento. Y eso, bien afianzado con creencias, como la que tú decías, que los hombres no lloran y tal, pues impide que uno se pueda salir de una silueta muy claramente definida en lo que se espera de un hombre y que si no, Claro, esos son modelos que hemos aceptado socialmente. Yo sigo trabajándome a mí mismo, sigo trabajando mis creencias y lo que siento. Tengo que dar las gracias a muchísima gente por todo lo que me ha aportado, tanto por sus puntos de vista, como formándome directamente, como haciéndome de espejo, porque gracias a todas esas personas yo he logrado verme y a partir de ahí poder cambiar. Eso es un trabajo que llamaríamos de crecimiento personal, ¿no? Se podría llamar así. Si le queremos poner nombre. Para mí es
ya una forma de vida, es un continuo. Bueno, los que inician ese camino de crecimiento personal disfrutan tanto que ya no lo dejan. Eso dice. Porque ¿a ti te produce placer ir descubriendo esos matices de tu personalidad, esas creencias? Por ejemplo, decías que tú sigues poniendo, por ejemplo, la idea de masculinidad o de feminidad, la sigues poniendo respecto al arquetipo recibido en duda. Sí, yo intento no juzgar. Y sí, yo sigo trabajando porque quizá no solo por placer, porque en este descubrir muchas veces se descubren cosas que no te gustan, muchas veces. Pero con el cambio, con la transformación viene un bienestar que es difícil de describir. Entonces yo, en mi compromiso conmigo mismo, yo soy el primero que quiere cambiar. Yo he decidido, motu propio, estar en un proceso de mejora continua. Aquí sigo y cada vez me siento mejor. ¿Nos molesta entonces, qué es lo que decías, que los cambios nos muestran algo de nosotros que puede no llegar a gustarnos? Es posible que vernos a nosotros mismos nos haga ver partes que no nos gustan. ¿Y cuál es la respuesta inmediata que se produce? La defensa. La defensa. Me defiendo. Me defiendo. La negación, por ejemplo. Se me ocurre. La negación de que eso pueda llegar a ser verdad. La negación de que puede ser verdad, la negación de que sea malo, como lo tengo como una creencia, y yo lo siento que es lo correcto, porque va a ser malo. Esas son las primeras respuestas que yo me he encontrado. O la defensa. Incluso o la agresividad. Puede ser, conozco gente agresiva. Conozco gente agresiva que se le dice algo y directamente se produce como un estallido, ¿no? Y no deja de ser un mecanismo de autodefensa. Un mecanismo de autodefensa. Si yo lo juzgase, y lo juzgo a veces, porque sigo siendo persona, claro, pues me pondría... Sigue siendo humano, ¿no? Sigo siendo humano, pues lo primero que pensaría es, esta persona es tonta, porque se pone así, que yo quiero lo mejor para ella, pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, estoy seguro de que hay algún mecanismo dentro de él que él no ha elegido que le hace comportarse así. Eso me ayuda tanto personal como profesionalmente. Y a relativizar lo que ves a tu alrededor. Claro. A ponerlo en su justa medida, porque si encontramos una actitud agresiva a nuestro alrededor o contra nosotros, lo normal es que también nosotros nos pongamos en agresivos. Esa actitud agresiva. También como autodefensa. También, claro. Pero si elegimos un punto de vista un poco más proactivo, sí, podemos decidir que eso no nos afecte. Y podemos decidir mantener el control intentando que la persona se dé cuenta. Se me ocurre a mí ahora mismo. Sí. ¿Qué es la proactividad? Así a bote pronto. ¿Cómo es una persona proactiva? Es una persona que... Es una persona... Sí. Bien construida. No es fácil ser proactivo. Ser proactivo es tomar las decisiones pertinentes. Sí. En cada momento. En cada momento de qué puedo hacer con respecto a. Imagina, por un casual, una persona que tiene un trabajo y lo despiden. Sí. Una persona reactiva sería una persona que se queja, que protesta, yo me merezco estar bien, yo me merezco otro libro. Se me ocurre así de repente, no sé. Sí, por ¿Quién favor. se ha llevado mi queso? Sí. ¿Qué le pasaba al ratón de quién se ha llevado mi queso? ¿Era proactivo? O, bueno, había dos ratones y uno era proactivo y a lo mejor otro reactivo. No. Y te ponían los dos modelos. Había unos ratones que se quejaban. Sí, de una situación... Que eran los reactivos. Sí. Y los ratones proactivos directamente decían, bueno, pues no pasa nada, vamos a buscar. Vamos a buscar el queso que alguien les había robado. Y resultaba que es más productiva la postura proactiva. ¿Y la otra por qué se da? ¿Por comodidad? ¿Porque uno se queda en un estado de, ¿cómo lo llaman? ¿Confort?
Claro, ¿Zona de confort? La zona de confort. La zona de confort. Quizá por inercia, ¿no? Llevamos mucho tiempo con algo. Ajá. Y el hecho de que cambie nos altera. ¿Y las personas se podrían distinguir entre proactivas y reactivas? A mí no me gusta distinguir de una manera. No, ¿por qué te lo pregunto? Porque a continuación te iba a preguntar si una persona, a lo mejor reactiva, es decir, que se está quejando porque le han llevado el queso, e incluso uno de esos llegaba a morir de hambre porque no ponía... No terminé el libro porque me dio tal depresión que dejé. Ah, sí, ¿por qué? No terminé el libro, porque yo me vi muy reflejado en el reactivo. En los ratones que se quejaban. Anda. Así que no terminé el libro. Vaya. Volveré a retomarlo. Además, la ventaja que tiene este librito es que es muy pequeño. Sí, es pequeñito, muy simple. Es una historia muy sencilla que vendió un montón de ejemplares y convirtió aquel libro en un éxito de ventas, todo el mundo hablaba de él. Estamos hablando de a lo mejor hace 10 o 15 años. Sí, hace tiempo. Y todo el mundo hablaba de él, todo el mundo lo había leído, incluso en las empresas y en las... Se regalaba a los trabajadores. Hubo un boom. Y lo recomiendo incluso para el amor. ¿Para el amor? ¿Por qué para el amor? Porque hay mucha gente, sin pretender, vuelvo a repetir, sin juzgar, a la que han sufrido en el amor y deciden quedarse en la queja. Ya sea porque su pareja no les gusta, sí, porque no están felices con esa pareja, o bien porque la pareja les dejó, la razón que sea. Deciden quedarse ahí. Quizá yo me identifique con esa situación y me alegro de haberlo cambiado. ¿Cómo lo cambiaste? ¿Te ayudó Psyche a cambiarlo? ¿O fue ponerse simplemente manos a la obra? Esto concretamente, ¿vale? Psyche me ayudó mucho en muchas áreas. Y también una persona que tenemos en común. ¿También te ayudó? Sí, una amiga muy especial que se llama Isabela. Me sirvió de espejo y de terapeuta, me ayudó mucho. Y le tengo que agradecer mucho a ella, mi sentir y mi relación personal. O sea, ¿te mostró a través de un cierto espejo cosas de ti para que las miraras tú mismo? Buscó el entorno para que yo me diese cuenta de ella. Bueno, pues entonces hay que ser proactivo en el amor también. Hay que ser proactivo, hay que tomar las riendas, hay que ser valientes. Decía un amigo mío, y me encantó la frase, el amor es cuestión de valentía. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y las personas que somos cobardes? Dice, las personas que sois cobardes o somos cobardes, decía, no tenemos ni idea de lo que es el amor. Es posible. Y, más allá de que sea, pero es algo que, fíjate, habré escuchado unas cuantas veces, pero me encanta cómo está descrito, ¿no? Y si realmente tuviera razón... Puede ser. Habría que ser valiente. Puede ser que en el amor haya que ser valiente y haya que enfrentarse a situaciones. En general, en cualquier tipo de relaciones personales, ¿no? Porque vivimos relaciones personales en el trabajo, vivimos relaciones personales con los amigos, con la pareja, con la familia. Aquí todos son relaciones personales, ¿no? Sí, todo, claro. Y quizá el primer paso sea ¿Y la buena quererse marcha? uno mismo. ¿Y la buena marcha de ellas depende de quién? Pues de nosotros mismos. De nosotros mismos. De tomar las decisiones coherentes, de quedarnos o de irnos. Propongo que sea así. El primer paso para ver cómo va esas relaciones. Y por supuesto, seguimos con las creencias. Porque nuestra percepción de esas relaciones están basadas también en nuestras creencias. En nuestras creencias. Bueno, yo quería traerte hoy a este programa porque me parece que lo que podías aportarle a los oyentes, a los espectadores, era algo muy útil, muy válido. Yo creo que
simplemente escucharte lo que has venido a decir y lo que has traído, creo que a más de uno, y a más de una, lógicamente, se le habrá planteado, ¿estará Rafa en lo cierto? ¿Estará Rafa Prieto en lo cierto? Yo ahí te voy a echar el balón. ¿Qué prueben? Es broma. Y entonces, con el propósito de que ellos le vayan dando vuelta a su realidad, la observen con atención, con lupa si es posible, ¿no? Y vean, pues en esto puede que tenga Rafa Prieto razón. Y ya puestos que se animen a descubrir lo que su subconsciente contiene, porque pueden llegar a llevarse una sorpresa, ¿no? Totalmente. Para mí fue una sorpresa, quizá para otra persona, ¿no? Pero al descubrir que yo tenía la creencia, no merezco ser feliz, ¿a dónde me estaba llevando eso? Un chico normal, ¿qué edad tenías cuando lo descubriste? Yo tenía la intuición, que de esa que sombra... había algo ahí. Ajá. De que había algo ahí. Y esto, como todo lo que pensamos de pequeño, se mete en un cajón y se olvida. Ajá. Y se empieza a ser más racional, ¿no? Por la razón que sea. Por practicidad, a lo mejor, ¿no? En busca de la practicidad. Por ser práctico, por lo que sea, ¿no? Ajá. Y fue tardecito cuando yo descubro esto. Yo creo que estas cosas se descubren bastante tarde, ¿eh? Por eso no hay que desalentar a la gente porque, como se dice el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Y en este caso se podría refrendar esta misma frase, yo creo que es totalmente válida, ¿no? Y puede ocurrirte a los 30, a los 40, a los 50, empezar a vislumbrar cosas, y yo creo que de hecho es cuando realmente ocurre. Cuando en estos momentos de nuestra vida, cuando ya tenemos cierto bagaje, cierta experiencia, que empezamos a decir, uy, no. Claro, lo importante es el ahora. ¿Qué siento ahora? ¿Vale? ¿Estoy bien como estoy? Si estoy bien como estoy, estupendo. Perfecto. ¿Vale? Si eres feliz, nada hay que tocar. Pero si en el ahora hay algo que no te encaja, piensa que no eres feliz, quizá hay alguna creencia que te esté auto boicoteando. Me resulta fascinante que uno a sí mismo se pueda estar haciendo, en este caso, la vida imposible, ¿no? Me parece, bueno, y que nos debemos dar la oportunidad de descubrir si hay algo, por ejemplo, en mí, que me impide llegar, y al fin y al cabo es una creencia, es una idea. Hay una idea en mi mente que me impide llegar a ser feliz. Claro. Me parece muy fuerte. Hay que decir que nuestro subconsciente no nos quiere. Nos quiere. Es importante aclararlo. Exactamente. Esos programas subconscientes, esas creencias, están ahí porque en algún momento dado sí, hay una parte de nosotros que decide que eso es necesario. Esa idea, anclarla esa idea en nuestro ser, es necesaria. Es necesaria. Pero nosotros cambiamos. Claro. Nuestras situaciones cambian. Nuestras situaciones cambian. Y puede llegar a ser que el momento en que no sean necesarias ya. Exactamente. Incluso, y no solo que no sean necesarias, sino que no sean incómodas. Incluso nos estén perjudicando. Bueno, pues no me queda mucho más. Yo con esta semilla que siembro con el programa y contigo, me doy por satisfecho. Evidentemente la cuestión, esta charla es simplemente una introducción y le invitamos a la gente a que si esto le resuena, si este camino le resuena, estas opiniones, estos conocimientos que nos ha transmitido Rafa, le resuenan y dicen, a mí eso me interesa, que sepan que hay una puerta que se puede abrir para descubrir qué hay detrás de la puerta. Es decir, que hay en ese gran salón, que podríamos llamarlo subconsciente, y está dentro de nuestro ser. Bueno, pues por mí poco más, darle las gracias a Rafael. Gracias a ti. Por haber venido, que yo quería que viniera porque me parecía sus conocimientos interesantísimos y necesarios
transmitirlos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias también a ustedes por estar ahí y encantado de que sigan nuestra trayectoria en Una cita con el amor.